días. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de trabajo para discutir el anteproyecto de Ley General Reglamentaria del apartado A del artículo 6, es decir, una propuesta de esta ley que va a reglamentar la reforma en materia de transparencia que se promulgó recientemente. Yo sugeriría que para empezar esta sesión nos fuéramos presentando todos. Si quieres empezar, Juan Pablo, de allá para acá, y luego te voy a dar a ti el uso de la palabra para que nos digas cómo vamos a organizarnos. Gracias. Juan Pablo Guerrero, secretario general. Bienvenidos. ¿Qué tal? Miguel Sarre, de ITAM. Daniel Castillo, excomisionado de Yucatán y expresidente de la Cámara. Gustavo Segura, director de normatividad. Ricardo Martínez, director general de normatividad, consulta y atención. Sigrid Arzt, comisionada. Gerardo Laveaga, comisionado del IFAI. Ángel Trinidad, también comisionado del IFAI. Ricardo Salgado, director de Asuntos Públicos del IFAI. Cecilia Suárez, secretaria de Acceso a la Información aquí en el IFAI. Rosa María Bárcena, directora general de Análisis Normativo y Evaluación de la Información en la Secretaría de Acceso. José Hernández, sí. Gerardo Rodríguez, Cacede, profesor de Sagradas. Bueno, gracias. Primero, gracias a los colegas del IFAI que nos acompañan y también gracias a todos los que han aceptado de distintas organizaciones, del ITAM, del CIDE, de distintas ONGs. Ana Cristina, bienvenida, para discutir y platicar y ver cómo podemos aumentar o mejorar este proyecto. Esto no se opone a lo que ya están haciendo otros organismos como la COMAIP, en el sentido que complementaremos con nuestros puntos de vista lo que puedan aportar para cuando el Senado tenga que aprobar esta primera ley reglamentaria. Juan Pablo, te ruego que nos vayas dando las pautas de cómo nos vamos a organizar y cómo van a funcionar estos grupos. Gracias. Pues bienvenidos nuevamente. Este grupo incluye otros colegas. Bienvenida, Blanca Lidia. Blanca, si te quieres presentar rápidamente. Blanca Lilia Ibarra, comisionada de Transparencia de Puebla y coordinador en la región centro de la COMAI. Buenas tardes. Federico Guzmán Tamayo, de Comisionado del Estado de México. Gracias. Estamos honrados por su presencia. Esta tarea es una tarea estratégica en las próximas semanas para el futuro del derecho de acceso a la información y la protección de los datos, y contar con especialistas como ustedes nos resulta muy importante y honroso. Además de su amable presencia, han aceptado participar en este grupo Sergio López Ayón, que hoy tiene consejo académico, lo cual explica también la ausencia de Guillermo Cejudo, el secretario académico del CIDE, pero los estaremos viendo por acá. También aceptó y se disculpó el día de hoy Francisco Ciscomani, quien fuera secretario entonces de acuerdos del IFAI. El doctor Pedro Salazar también nos va a estar acompañando, Miguel Pulido, el director ejecutivo de Fundar, y creo que ya, si alguien se me pasa, discúlpenme, ya iremos teniendo el gusto de incorporarlos a nuestros trabajos. Este selectísimo grupo es un grupo de consulta, es un grupo asesor. Queremos que las discusiones sean lo más amplias, ricas y profundas posibles para enriquecer la propuesta del instituto. Pero el grupo de decisión está configurado por los 4 comisionados. Entonces, iremos trabajando paralelamente con la Secretaría de Acceso, la Secretaría de Protección de Datos y los integrantes del Pleno para ir
digamos, tomando las decisiones drásticas, por lo que si de repente las discusiones son muy álgidas, tampoco se preocupen tanto, no tenemos que aquí llegar a una resolución definitiva. Otra particularidad que fue comentada con casi todos ustedes es que asumimos que estamos en un proceso claramente deliberativo, por lo que les rogamos atención a que si no hay inconvenientes sea el IFAI el que vaya resolviendo cuándo y cómo comparte públicamente con las deliberaciones que aquí tenemos. Están siendo grabadas, no por otra cosa, sino porque esto va a facilitar mucho el trabajo de toma de nota y la participación específica que hagan cada uno de ustedes. Y sobre esto les pido desde ya que nos hagan llegar, cuando las tengan, sus propuestas por escrito. El hecho de que sea un grupo de consulta preserva lo que de alguna forma explica su presencia aquí, que es su independencia intelectual, su enorme integridad, su gran profesionalismo, lo cual salva que puedan tener la posición crítica que quieran con respecto a este proceso y a sus resultados. De ninguna forma su presencia aquí se pretende como una adhesión a los trabajos que aquí generemos. Siéntase con, casi diría yo, hasta con más libertad y insumos para asumir una posición crítica, porque conocerán a fondo este ejercicio. Les mandamos en principio un programa de trabajo al que queremos apegarnos lo más posible, pero también queremos aprovechar el expertise particular de cada uno de ustedes, por lo que será muy útil que, como por ejemplo lo ha hecho Miguel, nos hagan saber de estas jornadas cuáles les resulta imposible estar, de forma tal que podamos replantear ocasionalmente el calendario y aprovechemos lo más posible su expertise particular. Si en el caso de Gerardo estamos hablando de temas de seguridad nacional, para cuando discutamos esos temas en el rubro clasificación de información, haremos lo posible de que contemos con tu asistencia. Es solo un ejemplo, pero lo que queremos es aprovechar lo más posible el talento alrededor de la mesa en nuestras deliberaciones. En ocasiones preveemos que la discusión les parezca un poco fragmentada, en el sentido de que nos concentremos mucho en un tema y luego pasemos a otro y ya no quede claro qué pasó con el anterior. Nos van a perdonar el trabajo de integración digamos, de resolución final de los contenidos de la ley corresponderá a los integrantes del Pleno, con el apoyo de las dos secretarías sobre todo, pero también nos comprometemos a que conforme vayamos avanzando en el documento en su configuración final, lo compartamos con ustedes. Digamos que colegas, estas son como que las reglas generales de intervención, rules of engagement, y les pregunto si sobre estas tienen dudas, preguntas, objeciones o sugerencias. Bueno, entremos pues en materia. Se circuló un documento y también se circuló una advertencia diciendo que ese documento da para mucho, casi podríamos decir una ley general, una ley federal y una ley general en datos personales. No entremos todavía a ese debate, pero no pretendemos discutir con ustedes el articulado de la ley. Lo primero que queremos plantearles para que en este grupo haya claridad es ¿cuál es el objetivo de este esfuerzo?
¿A qué le tira el instituto abriendo sus puertas a ustedes para una reflexión que se pretende muy rica, muy equilibrada y que incorpore todos los puntos de vista de los expertos del país? Una primera propuesta es generar efectivamente una ley general con el artículo 1 hasta el artículo que sea, y esa es la posición del IFAI. Otra es generar un insumo analítico que sea muy útil para el legislador, en el sentido de que en lugar de, por ejemplo, corchetes en aquellos puntos en los que ni nosotros ni los comisionados se pusieron de acuerdo, podamos tener ramas de decisión con sus ventajas y desventajas. Si, señor legislador, te vas por esta opción de considerar X supuesto clasificable, tiene estas implicaciones. En otras palabras, se estaría pretendiendo generar un documento que identifique buena parte de los supuestos con sus implicaciones. Una forma de expresión como esta de los datos sensibles tiene esta implicación y así. En otras palabras, estaríamos tratando de generar una amplia gama de insumos para la deliberación legislativa con ventajas y desventajas. De eso, evidentemente, se podría extrapolar con relativa facilidad una ley general. Si yo voy leyendo cada uno de los dilemas de las decisiones nudo, sus implicaciones, yo voy tomando casi como copy and paste y puedo generar una ley general a mi gusto, pero estaremos pretendiendo más esa orientación que, insisto, un articulado específico. Pero aquí les comparto que eso es algo que hemos discutido las 3 secretarías del instituto. Ni siquiera nos dio oportunidad de rebotarlo con los señores comisionados, por lo que el objetivo general de este esfuerzo es la primera discusión a la que les invitamos esta mañana. Estaríamos tratando, y ya ahora les pido que empiecen a generar sus reflexiones en cuanto al objetivo de este esfuerzo. Estaríamos generando entre hoy y mañana discusión sobre estos temas. El objetivo de este esfuerzo. 2, el alcance de la ley general. Nos gustaría que hoy planteáramos, por lo menos entre nosotros, y esa discusión ya la conducirá Cecilia Suara, cuál es el alcance que este grupo sugiere para la ley general, a sabiendas de que hay ley federal, a sabiendas de que cada estado tiene que hacer lo propio, y a sabiendas de que otra discusión que tendremos hoy o mañana, yo creo que mañana, el tratamiento de los datos. Decíamos, ojalá y lo veamos hoy, yo creo que eso es casi una sesión en sí misma. 2 secciones, 2 cuerpos normativos, y vamos a entender que la protección de los datos personales en estos sujetos obligados son exactamente igual que en el sector privado. Si es así, ¿por qué? Y todas estas implican evidentemente una profundización que nos tomará tiempo. Entonces decíamos el día de hoy, el objetivo de la ley, el alcance, el objetivo de este esfuerzo, el alcance de la ley, y en tercer lugar, nos gustaría hoy abordar el tema del papel del IFAI, o como se llame, en el Sistema Nacional de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos. Si sobre estos tenemos criterios y líneas más o menos definidos, será mucho más fácil conducir las discusiones subsiguientes. Entonces, si ya tenemos en la mente estas 4 líneas de discusión el día de hoy, objetivos de este grupo, el alcance de la ley, el papel del IFAI y la importancia de los datos personales, les pido que regresemos a el objetivo de esta
grupo de trabajo y digamos, pongo sobre la mesa dos opciones, puede haber más, pero para esquematizar nuestra discusión. Primera opción, un proyecto del artículo 1 al artículo X de ley general, en donde los comisionados establezcan sus diferencias a través de corchetes. Segunda opción es un documento que integre todos los nudos críticos de decisión en cuanto a la ley general, con las distintas ventajas y desventajas que se tome en cada una de las propuestas que habremos de explorar. Se abre la mesa, colegas, para su opinión. ¿Cuál sería, según ustedes, el mejor objetivo de este grupo? Miguel. Pues yo, viendo el trabajo yo diría de ingeniería, que ya está aquí reflejado en este documento, creo que sería un desperdicio no poder aportar el articulado ya completo al órgano legislativo, con las precisiones y alternativas como para darle el espacio y el campo donde puede decidir, y con la honestidad para decir aquí hay esta discusión y hay 3 vías posibles y cada una tiene un desarrollo que se va desdoblando. Pero a mí me parece que los órganos técnicos tienen muchísimos elementos que aportar al legislador, y sobre todo considerando la situación específica del Congreso ahorita, que está absolutamente saturado con una agenda legislativa, creo que apoyaría y aportaría más darle el trabajo ya desmenuzado para que ejerza su soberanía, digamos, consciente y responsablemente, pero a partir de un insumo ya muy elaborado. Gracias. Casi nos propones entre las dos, un trabajo de articulado en donde cuando haya disyuntivas importantes hay una elaboración, ya sea o por comentarios o una elaboración de implicaciones jurídicas, incluso por artículos específicos, que vaya realmente enriqueciendo lo más posible el proyecto de un solo marco normativo. A ver, Blanca, creo que estás pensando. Yo comparto la idea, me parece que ya hay un trabajo armado sobre el cual podemos ir avanzando, y quizá en el caso de los comisionados que tendrán la última palabra, en aquellos en específico donde no haya discusión, pues se puede mantener y finalmente establecer en estas supuestos e implicaciones los comentarios que pudieran integrarse al final del documento, ¿no? En aquellos puntos y en aquellos artículos donde específicamente haya mayor divergencia de lo que está aquí escrito, ¿no? Y un poco para avanzar más rápido, ¿no? Gracias. Si quieres pasar el micrófono. Gracias. Les recuerdo que si les pasamos el micrófono no es porque tengamos excelente ¿cómo se dice? Acústica, ¿no? Aquí, sino por de esa forma se les facilitamos mucho a la versión. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo creo, y aquí voy a lo mejor hacer una aportación un poco diferente, pero me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que una parte es la parte técnica y otra cosa es el trabajo legislativo que tienen que hacer los diputados. Y a veces cuando les mandamos la tarea hecha, se sienten ciertamente agredidos, porque sienten que no están ellos teniendo la posibilidad de ponerle ellos y sus gentes el trabajo técnico que para lo que fueron votados. Entonces, a veces hemos caído en la tentación de mandarles la tarea hecha y de repente nos regresan una tarea deshecha, o sea, la deshacen, cuando el objetivo es que no desbaraten un buen trabajo técnico, con tal de ponerle su huella, hacen un desastre en las reformas de los proyectos de ley. Yo soy más de la idea de hacer un documento técnico por áreas, en donde a lo mejor sí hay artículos ya desglosados que son muy, digamos, muy evidentes, pero habrá otros en donde yo creo que tenemos que tener esa apertura para que ellos mismos lleguen a acuerdos en el texto. A veces es mucho más fácil que ellos se pongan de acuerdo en un texto que ellos construyen, a que arreglen un texto del que no están de acuerdo y lo empiecen a destruir.
La experiencia, por lo menos en este país, con respecto a la parte técnica de los trabajos legislativos, por lo menos la que yo he tenido, es que cuando les mandas el trabajo hecho, después cuando te lo regresan, a veces cambian una palabra que no entendieron por qué estaba la palabra, no te la consultan y le hacen un desastre. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que nos pasó a nosotros con la reforma de la ley de Yucatán, que yo todavía no sé si fue mala fe o fue ingenuidad. Ya a veces llego a la conclusión de que tiene parte de las dos cosas. Pero nosotros caímos en la tentación de hacerles un proyecto. Les mandamos un proyecto hecho con articulados y con toda la cuestión. La cuestión se vino abajo cuando empezaron a buscar detalles para ponerle su sello y quitaron en las obligaciones públicas de oficio los viáticos y les pusieron nada más gastos de representación. Y entonces dijeron que los viáticos ya no eran gastos de representación y hoy en Yucatán nadie publica los viáticos porque según la cuenta pública y la Auditoría Superior, los gastos de representación no son viáticos. Y eso fue una gran discusión al interior del órgano garante en su momento, porque yo les dije, oigan, los gastos de representación son genéricos, los viáticos son específicos. No, el criterio tiene que ser el criterio que tiene la Auditoría Superior para el gasto público. El gasto de representación no es lo mismo que un viático, y hoy ya nadie publica viáticos en Yucatán. Un tema en donde ellos a lo mejor vieron en gastos de representación todo, pero yo ya no creo que lo hayan visto así. Yo creo que efectivamente hubo alguien que metió la mano, quitó la palabra viáticos, obviaron y entonces le cambiaron el sentido al artículo. Por eso yo sí considero, un poco en la propuesta que hacía Miguel, que yo por lo menos creo que tenemos que trabajar más en un documento con lineamientos y a lo mejor en los articulados específicos ya muy técnicos, pero yo creo que sí les debemos que dejar un poco la tarea de que trabajen en ciertas cosas, porque después, pues mi opinión muy personal, después cuando quieren desbaratar para ponerle su sello, generan un desastre. Muy rápido, sobre todo, a mí me parecería, y yo más bien consideré que debemos de partir del documento ya prácticamente entregado, digo, en el caso de su servidor, el documento, creo que la mayoría de todos nosotros nos llegó recientemente. Sería un absurdo en este momento decir que lo hemos leído con detalle y a profundidad. El documento, hemos hecho una lectura por lo menos genérica del documento en algunos puntos donde se tiene inquietud, pero yo creo que ese es el documento guía, yo creo que ese es el insumo sobre el cual hay que construir un proyecto. Yo sí creo que hay que presentar, como se hizo en el 2008, en el caso del IFAI, que presentó un documento técnico, con articulados, con capítulos, con títulos. Porque yo creo que este grupo lo que está llamado a hacer es un grupo técnico, como bien se mencionó aquí, y es presentar obviamente el documento deseable desde la perspectiva de los órganos garantes, federal o local. El deseable, el deber ser de lo que debe ser el ejercicio del derecho de acceso a la información, de la protección de los datos personales y el tema de la transparencia. Yo creo que ese es el tema deseable. Ya lo que sucede en el ámbito legislativo, que yo fui asesor 17 años, en el ámbito legislativo, ese es otro mundo, que eso no es parte de nuestra, diría yo, creo yo, no es parte del objetivo del grupo. Eso ya será dinámica parlamentaria, partidista, en un proceso de negociación partidista que ya sale fuera del alcance del IFAI mismo, del grupo de trabajo. A mí me parece que es presentar un documento de lo deseable, de lo que tienen que hacer esto, y además que se quedaría como un tema testimonial, como ha sucedido en algunas de las cosas en una reforma hoy en el 2007, que ya se dijo que quedó agotada y hay que tramitar una ley general en un sistema nacional de transparencia. Yo digo que el documento, inclusive, insisto, no lo he terminado yo de leer y agotar de manera exhaustiva, pero me parece que cumple desde mi perspectiva en muchos de los estándares que traen las leyes locales, más amplio, más rico y obviamente tropicalizado una ley general. Yo creo que sí va cumpliendo con los temas fundamentales desde mi perspectiva para irlos abordando. Obviamente las disposiciones generales, un catálogo de definiciones, un tema de un sistema nacional, una plataforma nacional de transparencia, viene obviamente la distribución de competencias del ámbito federal, del ámbito local, y yo creo que ahí se va estableciendo con claridad los tópicos, que es lo mismo que sucede en la mayoría de las leyes. O sea, yo viendo así ojo de buen cubero el proyecto, pues tiene los mismos cajones técnicos que tienen las 32 leyes de los estados y de que hoy tiene la ley federal, y yo creo que sobre ella podemos irlo construyendo, por lo menos como parte del primer punto, y esto ahí lo dejaría, sobre el objetivo del grupo, construir algo técnico a la luz del documento ya entregado, que me parece que es un insumo relevante, importante y de gran calado.
solo para presentar la incorporación de la comisionada Pérez Jaén y de Alejandra Ríos Exide. Empezamos la mañana estableciendo las reglas del juego y ahora estamos deliberando, como ya habrán visto, sobre los principales objetivos de este esfuerzo de grupo. Gerardo. Gracias. Bueno, pues ya hace casi 8 años que fueron los debates de la Ley de Seguridad Nacional, que por poco abroga la Ley de Transparencia en el articulado de clasificación de temas. Yo coincido con Miguel Castillo que en leyes técnicas, en las teorías de origen y evolución de las agencias, al menos de seguridad nacional, hay pocos legisladores y asesores legislativos expertos, y es por eso que en las agencias de seguridad nacional tienen ellos que presentar el documento y casi que lo pasen los congresistas en todo el mundo. Pero creo que en un país ya con tantos expertos en materia de transparencia, después de 14 años o 13 años de la Ley de Transparencia, ya hay un cuerpo en el país, de los legisladores, de asesores, que efectivamente se pueden ver oprobiados o avasallados de un proyecto de ley propio, ¿no? Yo también llevo 2/3 partes de analizado el documento y me parece espectacular en muchos temas, va más allá de lo que es ahorita la ley federal. Entonces, en ese sentido, creo que hay que dar la batalla de que si se presenta un documento, un proyecto de ley, se retome lo que está aquí. Gracias al equipo técnico y jurídico que lo elaboró. Y coincido con Juan Pablo que nos den la guía de por dónde deben de ir los trabajos públicos. Creo que este documento el legislativo lo debe de conocer muy rápidamente, porque el día de ayer ellos ya instalaron un grupo técnico asesor. Solamente vi la foto de Memo Noriega de Sonora, pero no sé quién más esté en ese grupo técnico. Entonces, que no vaya a haber también disputas técnicas entre dos grupos asesores. Seguramente fue convocado como parte del grupo de especialistas de transparencia. Y ya por último, además de los temas de seguridad nacional, también voy a dar mucha lata con el tema de gobierno abierto, porque creo que este país va a entrar en disputas técnicas, ideológicas, del concepto de gobierno abierto que se ha impulsado y lo que es la seguridad nacional, y creo que podemos avanzar mucho en desclasificación de información, de datos accesibles a través de formatos CSV, de temas de seguridad nacional, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación a los comisionados y a la Secretaría. Gracias a ustedes. Esta última alusión a gobierno abierto me parece que nos da pie para pasar a nuestro segundo tema de discusión. Yo creo que con respecto al objetivo de este grupo. Regálame un minutito, un segundo para comentar respecto de esta inquietud de Gerardo, y que de alguna manera también es parte de la inquietud de Miguel. En efecto, el día de antier se entregó en el Senado de la República a al grupo de senadores que está más inmerso en este tema de la ley, se entregó un anteproyecto que ha sido pues avalado en principio, digamos, por esta organización de todos los institutos de transparencia del país, es decir, de la COMAIP. Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil dijeron: vamos a entregar un proyecto, es decir, ya va a haber dos. Esto es importante porque, primero, pues porque hay la buena disposición, digamos, de los legisladores de que sí se les entregue una pieza legislativa lo más acabada posible. Incluso presentaron ahí la propuesta de ver la posibilidad, cosa que yo veo un poco complicado, pero dijeron ellos ver la posibilidad de que de esas dos propuestas, la de la COMAIP y la de las organizaciones de la sociedad civil, se pudieran convertir en una. Ellos saben que además el IFAI les entregará una tercera propuesta.
pero esto también lleva implícito el mensaje, digamos, de esta pues buena recepción que van a tener estos trabajos y de que los están esperando. Sí tenemos un poco yo diría, de cierta premura de presentar un buen trabajo, pero creo que la calidad no debe de estar peleada con esto, porque al final del día pues la discusión se verá mucho más enriquecida en la medida en la que haya estos proyectos, y en este caso pues digamos la participación de ustedes garantiza que la verdad es que lo que se vaya a entregar sea una muy buena pieza, sin que eso signifique que vaya a ser el instrumento en el cual se vayan a basar los legisladores, sean senadores o diputados, pero vamos, sí que sepan eso, cuando menos en la Cámara de Senadores sí existe esta buena disposición, y tengo entendido, por lo que he platicado con algunos diputados, que también sucederá o podría suceder algo similar con los diputados, de decir bienvenidas las propuestas y se discutirán en su momento. Gracias. Había en las intervenciones con respecto a los objetivos de este grupo, de este esfuerzo, me parece que se puede rescatar un consenso en el sentido de que ya hay un documento muy rico con una serie de propuestas que son dignas de consideración, de análisis, por lo que estaríamos a partir de ese documento pensando en un cuerpo normativo muy parecido a una ley, pero también se subrayó que el insumo técnico tiene que ser tan amplio como se pueda y que las diversas alternativas que revise el proyecto deban de ser elaboradas y explicadas con ventajas y desventajas lo más posible para darle sí un cuerpo, una propuesta con un cuerpo de ley a los señores legisladores, pero al mismo tiempo una amplia elaboración en aquellos casos que planteen disyuntivas o alternativas críticas. En otras palabras, lo que estaremos generando es un cuerpo, una propuesta de ley general ampliamente comentada, documentada y analizada. Podríamos pasar a un debate central del día de hoy, que es los alcances. Y me daba pie tu alusión a gobierno abierto. Solo un ejemplo. ¿Qué debe contener, qué no le puede faltar a la ley general y qué, en contrapartida, realmente refiere a ley federal o leyes estatales? Te paso la conducción, Ceci. Bueno, la gran pregunta ya la hizo ahorita el secretario general. Efectivamente, el tema es qué no debe incluirse en la ley general y qué no puede faltar en la ley general. Y respecto del documento que nosotros hemos trabajado y que tenemos como base para esta deliberación y las subsecuentes, les voy a poner sobre la mesa un poco los elementos que tomamos en cuenta para que el documento contenga lo que hoy contiene, y que creo que puede generar una buena deliberación sobre si es correcto, hay algo que sobre, hay algo que falta, en fin. Lo primero que consideramos es lo que la propia Constitución establece. El artículo 6º, en el apartado A, segundo párrafo, fracción 8, establece que la ley general, y así lo dice expresamente, debe desarrollar las bases, los principios y procedimientos, de tal suerte que ahí sí consideramos que eso es indispensable, que esté contenido en la ley general. La propia Constitución lo mandata y nos da una línea muy clara de lo que debe desarrollarse. Por otra parte, atendiendo a la propia naturaleza de la ley, que es la de ser una ley general, consideramos que debe establecerse la forma en que se van a coordinar los tres órdenes de gobierno, Eso tampoco podría faltar, aunque el artículo 6º consideramos que define muy claramente las competencias, tanto de la Federación
como de las entidades federativas, tratándose de los órganos garantes, pues igual hay una serie de cuestiones en las que debemos coordinarnos, y eso pensamos que era también indispensable que estuviera contenido en un documento de esta naturaleza. Por otra parte, les señalo, como deben haberlo notado, no incluimos nada que fuera estrictamente federal. Tal es el caso del Consejo Consultivo. Si leemos la reforma constitucional, nos damos cuenta que el Consejo Consultivo es estrictamente para el órgano garante federal. Esa fue la lógica de no prever nada al respecto, pero por supuesto son temas, insisto, que están a debate. Creemos también que el objeto de la reforma es crear un sistema nacional en materia de transparencia. Y bajo esa premisa y con el propósito de contribuir a esa intención del constituyente, es que consideramos que ubica al órgano garante federal como el rector de ese sistema, y por eso le da facultades incluso respecto de órganos, de las resoluciones que emitan órganos garantes en la materia. Entonces, bajo esa lógica también delineamos algunas de las propuestas incluidas en el documento. Por otra parte, también consideramos que parte de este sistema nacional que pretende crear la reforma, pues nos obliga a pensar en temas relevantes que, si bien no necesariamente están claramente establecidos como principios o bases, sí pueden desprenderse de estos, y nos interesa que en un sistema nacional se establezcan en la ley general para propiciar que las leyes estatales y la federal las repliquen, ¿no? Entonces, esa fue otra de las cuestiones que consideramos que era muy relevante. Todos estos temas tienen sustento en algún principio o en alguna base, pero no están tan claramente establecidas como tal. Sin embargo, nos pareció importante incluirlo, considerando que puede propiciar una uniformidad en el ejercicio del derecho. Y una cuestión que les comentaba Juan Pablo en el correo por el que los convocó es que efectivamente en algunos casos creemos que nos excedimos en la extensión. Esto fue en la lógica de considerar que una deliberación nos puede hacer más sencillo quitar que elaborar. Entonces, esa fue un poco la lógica, y creo que dándoles a ustedes los elementos que nos llevaron a integrar un documento como el que les presentamos, pues el tema se abriría justamente en ese sentido, como lo inició Juan Pablo. ¿Qué debe contener una ley general y qué de plano tendríamos que eliminar por completo, o tendríamos que considerar que va a ley federal y leyes estatales, ¿no? Y creo que ahí estaría pues la pregunta ahorita. No sé quién quiera participar. Ese se queda para esa sección, ese para ese. Bien. Sí. La calidad de escucha no se micrófono. Gracias. Gracias. Este tema que toca aquí me parece. Este tema me parece fundamental y muy bien planteado, porque ha habido una confusión y una discusión sobre el carácter de las leyes generales y de las leyes federales. Y pues se ha dado en la Corte, en el seno de la Corte misma, y últimamente ha ganado terreno pues ya el definir esta categoría, tanto jurisprudencialmente como en distintos ordenamientos legislativos, ya de un orden general que está por encima del orden federal, del orden estadual y del Distrito Federal y del orden municipal, como un segmento intermedio de infraconstitucionalidad, pero supraestatal, local y municipal. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar como la coherencia de todo el sistema, y la reforma constitucional da las bases, pero no lo precisa, y en ese sentido también da espacio para una buena regulación. Cuando se plantea un órgano garante federal como rector del sistema, entonces, aunque utilicemos la palabra federal, ahí estamos hablando de un órgano nacional, porque no podrías decir, y no podemos sujetar a una autoridad local a un órgano federal o a una ley federal. Claro, puede darse el caso que una ley tenga una naturaleza dual y contenga disposiciones de orden nacional y disposiciones de orden, podría regular al órgano federal ahí mismo inclusive. Pero aquí estamos planteando como una ley nacional, ley general, que es ley nacional,
debe dar lugar a un órgano nacional y a un órgano local. El órgano nacional y local podrían estar funcionados en uno mismo por razón de economía, y esto vendría a solucionar algunos problemas, por ejemplo, para las revisiones, porque de otra forma tendríamos, frente a los órganos locales tendríamos una instancia de revisión, pero frente al órgano federal también necesitaríamos tener una instancia de revisión, porque si no estaríamos en una disparidad. Y esa instancia de revisión podría ser el órgano, la parte nacional del órgano, del mismo organismo. No sé si me explico. O sea, sí, de una capa superior que a la vez funge como el órgano rector de todo el sistema y como el órgano que va a resolver los recursos en contra del órgano federal propiamente dicho, integrado a su órgano nacional, si se puede plantear así. Pero creo que ahí está la cuestión, hay que asumir el carácter nacional, porque además el tema de derechos humanos es un tema, y esto es una anomalía que se arrastra desde la creación del IFAI misma. Yo ponía este ejemplo, teníamos una ley federal que regulaba derechos constitucionales y que si circulábamos en un carrito a lo largo de la República Mexicana, nuestros derechos podrían ensancharse en un estado y angostarse en otro, y estábamos hablando de derechos fundamentales o derechos humanos que tendrían que tener una base común en todo el país. Entonces aquí estamos planteando eso, la regulación de derechos humanos, y esa tiene que ser una regulación nacional en estos capítulos que bien apuntas. Hay, por cierto, un antecedente legislativo muy olvidado para esto, que es el 16º transitorio de la Constitución del 17, que es un precepto vigente y que ahí está, y que establece que el Congreso de la Unión en su primer periodo ordinario de sesiones promulgaría una ley reglamentaria de garantías individuales. Ahora diríamos ley reglamentaria de derechos humanos. Entonces tiene que haber una ley reglamentaria del derecho humano a la información, y esa es esta, que establece las bases generales, y las otras están en el segundo piso, y esta solamente puede mandarlas las otras en función de que es nacional, y por eso puede darle órdenes a las leyes federales y el estatal. De la misma forma que la ley de amparo, que es una ley también nacional, aunque no le diga su nombre, del orden general, puede ordenarle al presidente municipal que rinda un informe a la autoridad estatal o a la autoridad federal o al Banco de México. Entonces, esta es la misma situación. Yo creo que este planteamiento, que lo veo, vamos, muy bien reflejado, pero que habría que estar seguros que retomamos esta idea que tenemos de aquí para todo lo que derive de este esquema, de este análisis, que tenemos muy claro el orden general o nacional. Bueno, yo comparto la inquietud de Miguel en el tema de cómo vamos a diferenciar una ley general de una ley federal. Y me voy a otro tema que me preocupa, viniendo de los estados, que es la muy poca regulación que hay en esta ley general de cosas que deberían estar en la ley general para que los congresos estatales no hagan lo que se les pegue la gana, como ha pasado hasta hoy en las leyes estatales de acceso a la información pública. Y me voy a temas tan coyunturales como el nombramiento de los comisionados, o sea, el esquema de nombramientos de comisionados, que si no lo regula una ley general van a seguir en las leyes estatales siendo a discreción, porque lo que la federación o lo que la Constitución Federal reguló fue el nombramiento de comisionados del órgano federal. Así lo ha hecho desde la reforma del 2007. Y en las reformas de los estados siguen entendiendo los nombramientos de comisionados o de consejeros de una manera muy diferente, y nadie ha dicho que eso sea inconstitucional. Y hay procesos que son muy cerrados, y hay procesos que son muy abiertos, pero finalmente son muy poco transparentes en el proceso. Entonces, me preocupa porque no veo, por ejemplo, en este proyecto, nada que tenga que ver con la organización de los órganos estatales, que yo creo que sí debe haber en la ley general las bases de organización para que no se vayan a ir por la tangente como se han ido en los últimos años los congresos estatales con los vacíos que hay en las reformas. O sea, yo comentaba un día que a mí me parece que la reforma constitucional, que es una gran reforma, necesita estar acompañada de una muy buena ley general para que no vaya a haber otra vez margen de maniobra en los estados, en los congresos estatales, con respecto a temas de organización y funcionamiento de los propios órganos garantes. Yo creo que es un tema que tenemos que pensar en cómo enriquecerlo, porque la ley general es la que va a dar base a los cambios de las leyes estatales, y yo no lo veo ahí. El otro tema es que también tendríamos que discutir, y digamos a profundidad, es el tema de las sanciones, las infracciones y los medios de apremio. Porque hoy las leyes estatales, hay leyes estatales que tienen unos dientes enormes
y hay otras que no tienen dientes. Entonces, ¿cómo vamos a normar si no hay una ley general, un orden de cómo deben de venir los medios de apremio, sanciones e infracciones en temas de acceso a la información pública, cuando ya hay leyes estatales que tienen incluso denuncias penales, ¿no? Yo veo aquí, por ejemplo, muy acabado el tema, ¿no?, en ese concepto, pero no sé si a lo mejor, porque no he tenido el tiempo de darle una leída así a detalle, no lo veo así cómo lo va a regular en los órganos locales y cómo se van a tener que modificar las leyes locales con respecto al tema. O sea, no me imagino con esta ley que haya congresos que vayan a utilizar esto a lo mejor para bajar la fortaleza de sus órganos garantes, algunos tengan mayor capacidad y en algunos casos si les van a dar toda la capacidad a los que no la tienen. O sea, no me queda claro si la ley general cumple con ese propósito. Y el tercer punto, que yo sí creo que tiene que venir en la ley general, es el tema de la segunda instancia. Aquí lo veo y lo he visto en varios proyectos de una manera muy simple, muy sencilla, y yo creo que así debe de regularse, porque si lo complicamos procesalmente va a ser un desastre. Pero valdría la pena que sí hiciéramos a lo mejor un análisis conceptual desde la óptica de lo que puede implicar los recursos de revisión ante el IFAI de los órganos locales, cómo va a impactar eso, no solamente a la hora de que llegue el recurso al IFAI, sino cómo lo van a presentar los ciudadanos, en donde no hay un sistema Infomex, por ejemplo, porque tenemos que reconocer que en el texto está muy bien especificado lo que debe ser el Sistema Nacional de Transparencia, pero en los hechos, y lo digo yo con toda responsabilidad, el sistema Infomex no funciona como debería funcionar. Casi todos los institutos tienen Infomex locales, que tienen claves locales, y entonces tenemos que crear un sistema para recibir los recursos, para que el ciudadano pueda hacerlo por la vía de internet, y eso tiene una complejidad. Los órganos garantes van a recibir los propios recursos y los van a remitir al IFAI. O sea, son cosas que yo creo que valdría la pena regular en la ley general y las dejo como inquietudes generales en la mesa. Yo incorporaría también un aspecto que creo que es importante, los alcances de la aplicación de las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos, sobre todo cuando el sujeto obligado es un partido político. Creo que esa parte dentro de los alcances tenemos que considerarla para hacer algún tipo de propuestas en donde sean los institutos electorales los que se encarguen en todo caso de hacer efectivas las sanciones. Bueno, aprovecho que está prendido, ¿verdad? Aprovecho que tengo el micrófono para agradecer también la invitación para participar en este grupo de trabajo y nada más una reflexión que me surge de inmediato de la última intervención de Miguel Castillo. Finalmente, las leyes generales no impiden ni suprimen las legislaciones locales, ¿no? La idea es encontrar esa armonización y etcétera. Pero lo que sí se ha visto en el análisis ya de la operación, de la transparencia, es que en muchas ocasiones ciertas inclusiones normativas pierden de vista las capacidades efectivas. Entonces, si bien es cierto que hay que establecer como una armonización y principios generales, nada más hay que tener mucho cuidado de no aterrizarlos a un nivel en el que operativamente se vuelvan una falacia y que no vayan. Entonces, ese es un equilibrio como que hay que tomar en consideración. Esa era la primera reflexión. Pero la segunda es, en términos de responsabilidades, estamos, me parece, discutiendo una ley general en un momento en el que casi todo se mueve, ¿no? Porque está por discutirse también la ley general de responsabilidades. Entonces, probablemente uno de los ejercicios que sí se podría hacer es empezar a articular con las otras discusiones que se vienen encima, las comisiones anticorrupción estatales, que van a tener una discusión muy parecida a esta, cuáles son los puntos que la Ley General de Responsabilidades debe de tocar sí o sí con respecto a transparencia, para tal vez no tener nosotros una legislación increíblemente amplia que después tenga que ser reformada en 5 meses porque la Ley General de Responsabilidades va a incluir otras cosas. Entonces, nada más es como un poco llamar la atención de que hay muchas piezas que en este momento se están moviendo en términos por todas las reformas que han llegado
y tal vez lo que se podría sacar son una serie de lineamientos que sí se tienen que establecer en esas otras reformas legislativas que vienen. Sí, sobre todo, hay muchas reflexiones sobre el tema, pero quisiera concentrar sobre todo lo que nos convoca Juan Pablo, en el sentido de cuál debe ser el alcance, que me parece que esa discusión se dio desde que se hizo la reforma constitucional. Más allá de si quedó o no quedó bien definido en el 73 constitucional sobre el alcance de la ley. Y hay que decirlo, más allá del aspecto teórico y análisis jurídico que se pueda dar, pues de repente inclusive entre abogados pues le damos muchas interpretaciones al tema de la distribución de competencias. Cuando se hablaba de concurrencias, se decía no son concurrencias, es coexistencia, y bueno, al final en el ámbito del constituyente permanente se fue dando una serie de interpretaciones a cada distribución de competencias. A mí lo primero que me parece que está, digamos, un poco definido en el alcance del proyecto que se manda, es que queda una idea, y yo quisiera así plantearlo, queda una idea, me parece aquí también en la mesa, es va a haber una ley general de transparencia y va a haber una ley federal. El propio decreto es confuso en la discusión inclusive de las propuestas que se daban, en alguna parte cardinal del articulado del sexto se habla de una ley federal en algunas de las propuestas, otras ni siquiera lo mencionaban. Yo creo que lo primero que tenemos que establecer es si va a haber este tema, si estamos claros como grupo, porque creo que inclusive en el ámbito legislativo les quiero comentar que tienen esa discusión, que se interpreta que habrá una ley general y una ley federal. Yo no creo, desde mi perspectiva, que teóricamente es válido, sin embargo en la práctica ha sucedido que generalmente en la ley general regulamos al órgano nacional o al órgano federal. No hay una ley general de asentamientos humanos y una ley federal de asentamientos humanos. No hay una ley general del sistema de seguridad y una ley federal del sistema de seguridad. No hay una ley federal de medio ambiente y una ley general. ¿Por qué? Por una simple lógica. Porque es el Congreso de la Unión actuando en una dualidad, como constituyente permanente y como legislador ordinario en el ámbito federal. Y yo creo que si se queda en la interpretación, salvo el transitorio, alude a una ley federal. En el sexto te alude que se establecerá que este organismo garante se regulará en términos de la ley de transparencia, etc., en los términos de la ley general. Y ahí hay una interpretación que tal se ve si habrá dos leyes o no. A veces parece que lo que te lo disipa es el transitorio. Yo creo que es una definición que sí tendría que tomarse muy claro, más allá de lo que podemos decir del alcance de la reforma constitucional, porque ahí dependerá mucho de lo que aquí se está diciendo. Yo soy por lo menos de la inclinación que debe ser una ley general y ahí regular al órgano federal. Simple y sencillamente porque en esta dualidad que tiene el Congreso de la Unión, pues son los mismos legisladores, porque alguien dice, oye, ¿qué va a traer la ley federal? Pues mira, vas a tener que repetir nuevamente el procedimiento de acceso, el procedimiento de revisión y todos los demás principios y bases. Oye, pues sí es lo mismo, pues sí, por eso es que nunca se dan dos leyes. Y yo comentaba en un momento determinado en la discusión constitucional, nada más digamos a la ley y ya que se defina, yo creo que va a ser una ley general, como ha sucedido en todas las materias, no hay leyes en las diferentes materias, yo no conozco una, salvo que se me pase, donde habiendo una ley general, ya no hay ley federal, porque el propio Congreso en esta dualidad es el mismo expidiendo ambas leyes. Yo no vería una ley federal distinta a la ley general que va a emitir el mismo Senado que durará 6 años y tienen 1 año, más allá de que haya un tema. Entonces, a mí me parecería que sí tendríamos que ser muy claros si estamos de acuerdo en esta ley, que habrá una ley general y una ley federal, porque no es menor. Me parece que si es una ley general nada más y no hay ley federal, bueno, pues entonces ahí tendremos que regular todo lo relativo que comentaba precisamente Cecilia en el tema de la organización, estructura, etcétera, del órgano federal. Segundo punto, y con esto me gustaría más o menos concluir el primer punto, porque es un tema de mucha… yo sé que entre todos nos podemos leer las manos, porque yo creo que aquí hay muchos especialistas en el tema. El otro punto que me parecería importante es establecer, es que esta ley, que a mí me gusta, aparte de esta parte de la propuesta que se presenta, creo que hay que, perdón la palabra, va a ser campechaneado, porque al final en el tema de la concurrencia, que a mí todavía no me queda claro, pero me voy en lo que dice el Poder Judicial, pues hay dos caminos. O se distribuyen competencias, que es como yo me había quedado en las primeras leyes de concurrencia, o se establecen, como aquí ha quedado claro precisamente, criterios generales de aplicación, como si fuera una ley nacional.
Porque, por ejemplo, hay una ley federal donde se estableces tú, por ejemplo, una ley federal del trabajo, donde hay procedimientos, pero son aplicados por las autoridades locales y por las autoridades federales. Yo de repente, ¿será una ley federal de veras o será una ley general? Porque al final del día está establecida una serie de procedimientos y de plazos que llevan a cabo las autoridades locales. ¿Qué voy? En la propuesta se plantea un tema de distribución de competencias que me parece muy interesante. No compete a la federación, bueno, al instituto y corresponde a las entidades federativas, que me parece un buen diseño. Pero a su vez no hay que olvidarlo. Entiendo yo que en temas de plazos, términos, etcétera, etcétera, causas de clasificación, plazos, instituciones responsables del acceso a la información, unidades de enlace, unidades de información, comités, servidores públicos habilitados, etcétera, etcétera, van a tener que tener tanto el orden federal como el orden local que aplicarlos. Entonces ahí no hay una distribución de competencias, sino de criterios generales a los que se van a sujetar tanto a la federación como los estados y el Distrito Federal. Entonces en esta ley vamos a establecer las dos dualidades de concurrencia, la de distribución de competencias que se ponen en los primeros artículos y luego pues todos los demás procedimientos y mecanismos, que es lo que establece la segunda criterio del Poder Judicial en cuanto a los criterios generales, que es como si fuera una ley nacional que hay que aplicar todo el mundo en los plazos y términos allí establecidos. Entonces a mí me parece que esto es lo que se está aquí definiendo, y yo creo que si dejamos muy claro que ese es el alcance de la ley, y ya no me gustaría intervenir en los otros puntos porque creo que será más bien a la luz de cómo vayan viéndose los apartados. Solamente es un sistema nacional que me parece no se debe concentrar en la plataforma electrónica del IPOMES, sino en algo más que va más para allá, forma parte del sistema, pero no es lo único. Hay muchísimas más cosas para allá. Un sistema nacional, yo me lo imagino en una dimensión más grande, más allá de la plataforma llamada SAIMEX, o lo que se establece ahí, que son tres supuestos. Entonces, hasta ahí yo dejaré mi intervención. Me parece que tendremos que definir como primer punto esto, y nada más para contestarle a Miguel, que yo creo que es parte de la discusión en otro punto, pero nada más para adelantarlo. Algo que me parece importante, no sé si, y yo creo que no es una omisión, que a mí me pareció muy bien, en el proyecto lo que se plantea en el capítulo de órganos garantes, que yo creo que, no sé, me adelanto como opinión inicial, que estuvo bien no haber abordado la regulación de los órganos garantes, aunque sea lo deseable, porque a mí me parece que en la reforma constitucional, respecto a la fracción quinta del artículo 6º, no da, creo yo, solamente para la reflexión, creo que para eso está la mesa, no da para que en la ley general nos tengamos que meter a regular el tema de los órganos garantes locales. Lo que logró el constituyente poner o quiso poner el constituyente en el 116 y en el 122, hasta ahí está sujeto, lo demás compete a los estados y al Distrito Federal. Si no, ¿para qué reformamos el 116, el 122 y el 108? Me parece que la propuesta va en ese camino y me parece interesante. No pudiésemos, aunque quisiéramos, yo así lo veo, pero es una discusión de más adelante, no pudiésemos regular los órganos garantes locales porque esa regulación está en el 116 y en el 122. En la redacción, desde mi perspectiva, pero es un tema de discusión separada. Gracias. Tantito para abonar a este tema de la discusión de la ley general y la ley federal. Nosotros al principio tuvimos el mismo cuestionamiento y dada la forma en que está planteada la reforma nos generaba también algunas dudas. Sin embargo, creo que hay dos disposiciones que nos dan claridad respecto a que el constituyente sí quiso establecer con precisión que hubiera una ley general y una federal. Y para darle mayor claridad, se los voy a decir textualmente. La fracción 8, que es a través de la que se crea el órgano garante federal, en su segundo párrafo dice lo siguiente: el organismo autónomo previsto en esta fracción se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en los términos que establezca la ley general que emite el Congreso. Ahí ya claramente se abordan dos leyes, pero además el segundo transitorio dice: el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general del artículo 6º de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, etcétera. Entonces, creo que a través de estas dos disposiciones, independientemente de que puede haber muchísimas dudas respecto a concurrencias y a temas mucho más técnicos, sí creo que de la reforma se desprende que debemos contar con dos leyes, una general, que insisto, por lo menos debe desarrollar principios, bases y procedimientos, y la otra federal, que a detalle determinará la situación particular en el ámbito federal en materia de acceso a la información. Esa es mi apreciación.
recapitulación, pensando que podríamos abordar, antes de terminar nuestra jornada, elaborar sobre el Sistema Nacional de Transparencia, el papel que el organismo garante está llamado a jugar allí. Por un lado, desde la intervención de Miguel Sarre se ha planteado que cuando decimos ley general podríamos estar diciendo ley nacional, y se trata de un ordenamiento reglamentario de un derecho humano, así debe entenderse el de acceso a la información y protección de datos, son dos derechos humanos. No entremos ahora a la discusión de que hay otro artículo, el 16, que refiere más específicamente a la protección de datos, pero sí sabemos de cierto que hay que proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados en el marco de la garantía del derecho de acceso a la información. Planteado este acuerdo sobre la primera definición, la más elemental de la ley general, se han planteado otros temas de consideración que son importantes. Por un lado, debe haber disposiciones en la ley general que, digamos, eleven los estándares o eleven las obligaciones del conjunto de las leyes del país, la federal, pero particularmente algunas estatales. Esto nos lleva pues a plantear en criterios, definiciones, eventualmente políticas, algunas disposiciones que, si no se vayan al detalle de la regulación o de la definición institucional en el marco estatal, si le permitan al organismo autónomo constitucional eventualmente enmendar la plana. Sobre esto se planteó en forma particular el tema de la designación de los comisionados, y por cierto que creo que es una omisión de nuestro proyecto que no aluda a, no elabore sobre la designación de los comisionados, por lo menos del organismo garante nacional. Por otro lado está el tema de las responsabilidades, las sanciones y las medidas de apremio, que se ha señalado como también una asignatura sobre la que tendría que haber, digamos, un acuerdo nacional de bases mínimas, y los términos de la responsabilidad de los servidores públicos o de los sujetos obligados. Y sobre esto Alejandra Ríos nos invitaba a establecer desde el punto de vista institucional coordinación o participación en discusión de otros foros que están en la hora actual revisando estos temas. Es muy, si ustedes quieren, arbitraria este intento de recapitulación. Hubo mucho más detalles y Federico ya nos invitaba a entrar de lleno al tema de la distribución de competencias, tema sobre el que creo podemos dedicar una media sesión hacia el futuro. Si tenemos estas claridades generales sobre los alcances de esta ley general, Ceci, no sé si valga la pena, bueno, le pregunto a la mesa, ¿hacemos otra ronda de participaciones sobre el particular antes de pasar a el sistema nacional? Sí. Bueno, yo una de las cosas que vi dentro de la ley es que, si bien, bueno, esta parte de los datos personales y el derecho al acceso a la información, creo que es un poco confusa, porque estás protegiendo dos derechos que en buena medida son la excepción del otro derecho. Entonces, el acceso a la información versus la protección de datos personales, que es precisamente la excepción al acceso a la información. Entonces, en términos de la ley, pues sería bueno que el objeto de la ley no fuera meramente la protección de datos personales en posesión de autoridades, sino que se
delimitaran claramente cuáles serían las excepciones al derecho de acceso a la información en términos de datos personales, y posteriormente se pensara, como venía en el correo de Juan Pablo, en la reglamentación del artículo 16 para datos personales en posesión de sujetos obligados. Aunado a esto, y lo quería mencionar porque hay una serie de artículos dentro de la ley, dentro del anteproyecto, y que están relacionados con el derecho a la verdad. Y creo que ahí sí sería bueno delimitar claramente dentro del objeto, dado que es un derecho per se, no reconocido en la Constitución como tal, pero sí a nivel internacional, que se incluyera las violaciones graves a derechos humanos y los delitos de lesa humanidad como información pública, estrictamente pública, y que el objeto de la ley también es proteger este tipo de información, no como una excepción a las reservas, sino como la protección tal cual de esta información. Porque el IFAI, de alguna manera, o el instituto, los órganos garantes, en los próximos años tomarán un papel muy relevante en los procesos de verdad que se lleven a cabo dentro del Estado mexicano. Entonces, bueno, esa sería como un poco mi consideración. Gracias. Ana Cristina ya nos invita a entrar de lleno al tema de la protección de los datos personales en el marco de esta discusión. Puede ser eterna y es una discusión que les invito a que abordemos con toda pasión, detalle y detenimiento el día de mañana, porque ya decíamos, merece realmente una sesión en sí misma, y tomamos nota de tus consideraciones con respecto a el derecho a la verdad, que me parece también requiere un rubro específico de discusión. Si les parece, podemos entrar a las grandes definiciones, los grandes trazos de la arquitectura del Sistema Nacional de Transparencia a la luz de esta reforma de la Constitución. Y en ese sistema, ¿cuál debe ser el papel del órgano garante? Sería para nosotros muy útil tener alguna reflexión por parte de ustedes sobre esto. Inevitablemente, Federico, eso nos lleva a distribución de competencias, de responsabilidades, pero sí coincidimos en que el proyecto que pusimos a su consideración puede enriquecerse mucho más en plantear con claridad el papel que jugaría esta, perdón por la expresión, Suprema Corte en materia de transparencia y de acceso a la información. Pero podrían decirme, no solo dirime controversias, también promueve el derecho y dicta políticas generales. Y esta decisión es crucial desde el punto de vista de la ley general y tiene serias implicaciones hasta presupuestarias e institucionales para lo que será el órgano garante. Por ahí, creo yo, va la discusión, pero tú tienes mucho más. Sí. No mucho más, pero a lo mejor podría precisar una cuestión que me parece relevante, y es que efectivamente el papel del órgano garante tiene que verse reflejado en la ley general como un órgano rector en mayor o menor medida, y creo que puede ser, como dice Juan Pablo, desde determinar si debe dictar políticas o si estas políticas deben ser nada más orientadoras para las entidades federativas. Lo que creo que sí es posible considerar en este margen de discusión es que la naturaleza jurídica de la que ha sido dotado el órgano garante, que es una autonomía constitucional, en términos de lo que ha señalado en disposiciones como exposiciones de motivos el propio Congreso, o en algunos casos en temas mucho más académicos, la naturaleza jurídica de órgano constitucional autónomo tiene que ver con la paridad de rango que requiere un órgano porque participa directamente en la definición de políticas públicas. Es decir, lo que quiero decir es que creo, y ese es un punto de vista que pongo sobre la mesa, que de alguna manera, ya sea que sean orientadoras, que puede ser, o que sean obligatorias, sí el órgano garante como rector del Sistema Nacional tendría una parte importante en esa política pública, porque de otra manera nos quedaríamos en el otro lugar, que es el de ser un mero tribunal.
y no estamos dentro del Poder Judicial. Creo que esa es la gran diferencia con el Poder Judicial, si me permiten decirlo, que no somos tribunal, somos un órgano constitucional autónomo que tiene paridad de rango con los órganos o con los poderes que dictan política pública, y ahí estaría en cómo graduamos esa participación en esta política pública. Puede empezar ahí la discusión, porque la particularidad del órgano garante es que sus resoluciones son definitivas. Sí. Para los sujetos obligados, evidentemente, pero eso lo hace distinto a las comisiones a las que aludes. Por eso es una discusión sobre la que queremos mucho sus puntos de vista, porque parece que sus implicaciones son de largo alcance. Hay, digamos, dos formas de plantear políticas de transparencia. Una es a través de resoluciones que sienten precedentes, y habrá que asegurar que estos precedentes se convierten en estructurantes para el propio órgano garante, tratar de evitar lo que nos ha pasado en el IFAI, de a veces contradecir nuestros propios precedentes. Digamos, fue una nota al pie, y nos pasó desde el origen. Pero también hay otra forma de dictar política, que es a través de emisión de lineamientos, que pueden ser, como decías tú, más o menos obligatorios. ¿Cuál es la preferencia y cuáles son las implicaciones sobre esto? Es importante conocer su punto de vista. Bueno, es una reacción inmediata, porque creo que, otra vez, creo que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con lineamientos obligatorios en términos de la operatividad, porque tampoco queremos… Sí. Sí, ahí está. Hablo quedito, ¿no? Porque tampoco me parece que queremos generar toda una serie o un organismo que tenga la capacidad de imponer lineamientos obligatorios y después que sea incapaz de hacerlos efectivos. Y en ocasiones incapaz de hacerlos efectivos porque a nivel estatal el financiamiento para la política de transparencia va a seguir siendo estatal. Entonces no quieres hacer estas grandes listas de unfunded mandate, ¿no? Entonces lo que se me ocurre, o lo que estaba pensando mientras hablaba, Ceci, es la situación, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Que es un organismo que se tiene que articular invariablemente con las entidades de fiscalización superior locales, porque tienen finalmente un vínculo en la fiscalización de recursos federales, bla, bla, bla. Lo que están haciendo y la medida en la que lo están haciendo, que es, no tiene, obviamente, en la consideración de la comparación que estoy haciendo, que estoy perfectamente clara de que no se trata de la misma instancia a nivel nacional o federal, pero lo que generan son sistemas de coordinación. Y esos sistemas de coordinación me parece que pudieran ser mucho más efectivos, porque son contingentes a la situación que está viviendo, ¿no?, en un momento determinado. Eso, creo yo, que no limita la potencial efectividad de un órgano nacional garante, porque aquí sí me gustaría respaldar la posición de Juan Pablo, es en la medida en la que las decisiones del órgano nacional garante en términos de precedentes de resolución se empiezan a convertir en obligatorias y sienten una especie de jurisprudencia, se van a ir profesionalizando también las decisiones de los órganos garantes, porque al final lo que uno esperaría es que esa atracción, digamos, fuera una situación extraordinaria y no una situación persistente. Entonces, sabemos del funcionamiento de la Suprema Corte que el modo en cómo baja la jurisprudencia a nivel hasta juzgados, ¿no?, es un proceso increíblemente largo. Entonces, en consideración de eso, a lo mejor lo que sí se podría hacer es amarrar que los lineamientos que genera un órgano nacional garante fueran en criterios de resolución, pero yo sí creo que sería muy complicado establecerlos en criterios específicos de operación por la heterogeneidad del país. Yo voy a tratar de aportar mi experiencia desde los estados y de las partes que a mí me preocupan de esta situación. Me tocó vivirlo como presidente de la Comaip, no solamente la disparidad legislativa, sino la capacidad que tienen los entes estatales de interpretar a su manera cuando no hay reglas claras de interpretación. Y la reforma constitucional, para mí, si en algo se queda corta, es que habla muy bonito del órgano nacional y a los órganos estatales los vuelve a dejar sueltos. Y esta en la ley general la gran oportunidad donde podemos amarrar eso, que creo que que el legislador lo quiso hacer para construir una ley general mucho mejor.
Yo creo que constitucionalmente hubiera sido hasta complicado poder prever todo esto, pero la ley general sí lo puede contener. Y me voy a dos aspectos fundamentales. El primero, difícilmente vamos a construir un sistema nacional de transparencia si en la ley general no dotamos de capacidad presupuestal a los órganos. Y aquí yo he sido un defensor de que el gran problema de los órganos garantes de todo el país es que no hay reglas para dotarlos presupuestalmente de dinero. Y entonces, dependiendo de la naturaleza política, la circunstancia política de cada órgano, con el gobernador en turno y con el Congreso en turno, se dan unas barbaridades en cuestiones de presupuesto, tales como que a un órgano como en Chiapas le reduzcan 30% su presupuesto este año y tenga 5 comisionados, no tenga ni para pagar sueldos. Pero además sea un descentralizado del gobierno y que el comisionado no tenga ningún límite para llegar a ser comisionado porque no hay perfiles. Entonces, no podemos crear un sistema nacional de transparencia si no arreglamos estas cosas en una ley general. Esa es mi primera preocupación. Y el tema presupuestal es una preocupación real. Lo hemos defendido en la Comaipa hace muchísimos años. Y creo que la ley general tendría que establecer de dónde va a venir el dinero para este sistema nacional de transparencia. Y cuando hablo de dónde va a venir el dinero, vamos a ponerle $1 peso por habitante, $2 pesos por habitante, $5 pesos por habitante. ¿Quién va a dar el dinero? ¿La va a dar la federación? Porque yo soy uno de los grandes convencidos que la única forma de quitarle ese peso específico que tienen los gobernadores contra los órganos estatales, y voy a hacer una aclaración, en mi caso en Yucatán jamás tuvimos una presión política con respecto a resoluciones, pero hay otros estados que sí las tienen. La única forma es que el presupuesto no dependa del poder legislativo local nada más, dependa de una concurrencia en donde diga, bueno, la federación va a dar $1 peso y por cada peso que da la federación lo tiene que dar el estado. Pero si no establecemos esa cuestión presupuestaria en la ley general, vamos a volver a tener el mismo problema. No podemos crear un sistema nacional de transparencia cuando hay un órgano federal que tiene 500 millones de pesos y hay órganos estatales de 8 millones de pesos. O 5, o 3, Colima tiene 5 y Baja California acaban de subir. O sea, necesitamos entrarle a este tema de lleno y creo que la ley general es una oportunidad. No sé cómo hoy, no puedo decirles conceptualmente cómo, pero creo que podríamos poner algunas ideas. Y la otra cuestión que me preocupa, de una cosa que comentas, Alejandra, que me parece además muy atendible, que es el tema de tener cuidado con no amarrar demasiado las obligaciones y generar criterios por cuestiones inclusive de los ámbitos de competencia. Yo creo que la ley general nos da la gran oportunidad de establecer cuando menos una base mínima que tienen que tener las leyes de los estados, que hoy algunas no cumplen, y que si le ponemos un piso mínimo, pues algunas están por arriba del piso mínimo y qué bueno, y iremos subiendo el estándar, pero nadie puede estar por abajo, y sí hay algunas que hoy están por abajo del piso mínimo de operación, y yo creo que en la parte de operación tiene que haber también pisos mínimos de cómo van a operar los órganos. Y ahí es donde creo que podemos aportarle mucho al proyecto. Y el último punto que yo dejaría sobre la mesa, que me parece, digamos, todavía hasta un poquito más provocador incluso, es que no podemos crear un sistema nacional de transparencia sin un servicio civil de carrera en el tema de transparencia. Es decir, tiene que haber perfiles. Y el problema de los perfiles es que tampoco está en ningún lado. Hoy en la Constitución establecieron en el artículo una serie de condiciones, pero por ejemplo nosotros desde la Comaip y yo en lo particular en el INAIP apoyamos la creación de un estándar de competencias laborales, de una norma para que la gente tenga las competencias mínimas para trabajar en un órgano garante. ¿Dónde lo vamos a poner eso? ¿Cómo creamos un servicio civil de carrera que le permita a la gente que entra a un órgano de estos poder aspirar a las máximas posiciones haciendo una carrera? Y no que sigan llegando gentes de fuera, muchas veces con otros perfiles. Y lo digo, en todos los estados de la República nos ha pasado exactamente lo mismo. Y entonces, trabajas, llegas a un nivel, llegan otro tipo de perfiles y el órgano obviamente viene para abajo, porque no traen la misma dinámica, ni traen la misma idea, porque no hay amarrado nada. Yo dejo sobre la mesa estas 3 inquietudes. Gracias. Bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que apunta Miguel Castillo, en el sentido de que sí es una gran oportunidad para, desde la ley general,
garantizar, como garante de este derecho, garantizarlo tanto en el aspecto orgánico, como en el aspecto procesal, como en el aspecto de contenidos. Es decir, tiene que haber una directriz más acabada desde la ley general para regular el funcionamiento de los órganos locales. Y eso creo que no se opone al 116 y al 122, sino que al contrario, los desarrolla, los reglamenta. Estamos, porque de otra forma, de nada nos sirve tener recursos, procedimientos, si el órgano local no está constituido de tal manera que garantice por su funcionamiento, por su constitución, por su renovación, etcétera, etcétera, que tenga las condiciones orgánicas para ejercer esa facultad. Creo que esta es la vieja discusión, no bastan garantías procesales, necesitamos garantías orgánicas, ¿no? Con todo lo que esto implica, y aquí creo que está plenamente el mandato constitucional para hacerlo, inclusive a partir del mismo vacío que refleja la ley, es decir, que regula mucho el órgano, el garante nacional, pero no regula al garante local, porque le está dejando al garante nacional y a la ley garante a la ley general poner esos acotamientos para que funcione. Y lo mismo en el tema de procedimientos, se tiene que garantizar el derecho a la información y protección de datos personales en el procedimiento. Y yo creo que la forma valga el símil, pues por un mecanismo jurisprudencial, ¿no? O sea, por un mecanismo del carácter rector, porque los lineamientos generales quedan como en el aire, en el momento en que esto se traduce en un derecho para el habitante de un estado que pueda ser efectivo, pues se convierte en un incentivo favorable para los órganos locales para aplicar ya los criterios del órgano rector nacional y no estar siendo constantemente revocado en sus decisiones. Entonces creo que tiene que haber el camino netamente, sería cuasi jurisdiccional para hablarlo en términos exactos. Yo veo un paralelismo en algunos aspectos válido con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo que se ha venido a denominar el Sistema Nacional No Jurisdiccional para la Protección de los Derechos Humanos. Es un esquema pues, que funciona con instancia local, con instancia federal y nacional a la vez, ¿verdad? Hay algunos puntos pues, interesantes no lo estoy poniendo como modelo exactamente, pero sí hay algunos puntos por lo que nos enseña, para bien y para mal, que podemos aprender respecto de ese modelo, pues es algo muy parecido. Es un órgano garante de derechos humanos frente a un órgano garante de un derecho o de dos derechos humanos, un órgano especializado en dos derechos humanos. Sí, pues muchas gracias y igual en la mejor disposición para colaborar con el Pleno. Partiendo de la idea de que, al menos en mi espíritu y el interés está en proporcionar lo que pudiera en mis modestos alcances para que ustedes tomen la decisión, ¿no? Tengo algunas preocupaciones y que yo creo que sí sería importante definirlas, sobre todo en la lógica de la arquitectura, de lo que… si tenemos esta base constitucional de una ley federal y una ley general, sí me gustaría precisar si además de esto hay otro proyecto o en la ruta un proyecto de modificaciones a la ley federal, ¿no? Sobre todo porque de la lectura, uno de los impactos que tiene esta ley general es modificar, reformar de hecho la ley federal, ¿no? Entonces, por supuesto, va a haber zonas de traslape y hay otras que se dejarían a la ley federal, y si esto es una modificación de hecho de la ley federal, nos va a quedar una ley federal sumamente escueta, ¿no? Entonces, creo que ese sería importante, sobre todo para ver las zonas de traslape, ¿no? Si son dos normas, entonces creo que a partir de esa distinción tendríamos, y me parece que son muy pertinentes las opiniones, por supuesto es todavía otro debate de la ley general, en fin, ¿no? Pero creo que para efectos prácticos sería importante analizar. Porque dependiendo de esta cuestión, entonces tendríamos que ver qué se coloca en una y qué en otra. Si son dos, al menos creo que entonces
habría que pensar en que la ley general tendría una estructura que supondría construir un sistema nacional, ¿no? Y yo creo que ahí hay una serie de elementos y, por supuesto, una serie de alcances. Porque entonces tendríamos que pensar en, si es la ley general, cómo estructurar este sistema todavía parcial, en donde están el IFAI, en donde están el resto de las entidades garantes en los estados, y cómo se va a ir dando la comunicación, los recursos, en fin, una serie de cuestiones, pero por otra parte, de qué manera se va a comunicar este sistema de acceso a la información y protección de datos, entiendo, en manos de entes públicos, con los otros sistemas, porque también hay otra parte en la Constitución que dice, y el órgano garante se comunicará con el anticorrupción, con el de archivos, con el de acá, con el de allá, y por tanto tendremos que establecer como los puentes para con esos otros sistemas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Porque si no nos vamos a meter en un tema y después va a ser más complicado salir o hallarle la lógica. Entonces, en eso les confieso, no lo tengo claro. Y sería como una de mis preguntas a ustedes. La otra tiene que ver con la lógica de lo que viene pasando y que no depende de nosotros, sino depende del Congreso. Es decir, si hay otras propuestas de ley, si el Congreso ha hecho algo, una instancia, entonces las dinámicas en el Congreso son beligerantes, depende de muchas cosas. Entiendo que el IFAI tiene también sus propios cauces y canales de cabildeo, y si el calendario está para mediados de marzo y eventualmente las dinámicas políticas deciden que hay que hacerlo como en lo de Televisa, en donde 24 horas se aprueba todo, pues podemos quedarnos con un calendario trunco. Entonces, también, al menos deberíamos estar en el entendido de que cualquier cosa puede pasar, y esto se va a 1 año, 2 años o 2 semanas, ¿no? Y por tanto, creo que en esta dinámica habría que estar listo para, en el momento y en las condiciones en que esté, se presente y esto forme parte de la discusión, ¿no? Digamos, ahí sería otra cuestión que me parece relevante. Y bueno, las otras cosas simplemente me las reservo cuando entremos a los temas concretos, ¿no? Gracias. Doctor Roldán Chopa, diría que sí estamos trabajando en un proyecto paralelo de ley federal, efectivamente cuidando que no haya zonas de traslape, pero mucho de las definiciones que recaigan a esta ley general, es decir, qué se queda, qué se quita y cómo podemos depurarla para que sea realmente una ley general y no un monstruo, es que nos van a ayudar también a definir qué debe ir en la federal. Les comentaba al principio, por ejemplo, nuestra primera premisa fue lo que es estrictamente federal no va a estar incluido en la general. Y entonces no regulamos o no propusimos ningún tipo de regulación, mejor dicho, para el Consejo consultivo, ¿no? Porque en términos de la reforma constitucional, está creado estrictamente para el órgano federal y no lo replica para los órganos estatales. Entonces, sí tenemos una primera lógica de separación. Por supuesto, lo que se vaya definiendo en el camino nos va a dar muchísimo más certeza de lo que debe ubicarse allá y de lo que debe ubicarse acá. Entonces, creo que por esa parte estaría respondida la duda que tenía, que tienes, José, pero sí, ¿verdad? Y era esa la pregunta, correcto. Gracias. Bueno, pues el doctor Chopa ya me ayudó a definir esa duda que tenía. Si ya están trabajando, digo, se ve que aquí tuvo un trabajo de meses y que están apenas con el tema de la federal, pero sí sería muy útil conocerla para que integremos nuestros comentarios a lo largo de las sesiones. Un poco con el tema del sistema nacional, creo que aprendiendo las experiencias de otros sistemas nacionales que no han funcionado en este país, como el de seguridad pública, que es una coladera de recursos y ha ido mejorando los mecanismos al sistema que tenemos ahorita, pero en un país de reyes feudales,
y también de organismos autónomos garantes. Creo que la ley general tiene la oportunidad, como bien dice Miguel Castillo y Alejandra, generar en la parte del sistema nacional puntos de premios y castigos, o sea, que ya se pueda poner desde la ley general premios y castigos al trabajo eficiente de los organismos locales. Un ejemplo, por ejemplo, fondos y subsidios. Así surge la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los años 90. La bronca es que no se le puso los candados de transparencia y seguimiento a ese ejercicio de recursos. Entonces, creo que pudiera mencionarse que el Congreso de la Unión tendrá que crear algún tipo de fondos estatales para los congresos para que mejoren sus sistemas de información y a lo mejor también subsidios municipales, porque, por ejemplo, conozco la ley del Estado de México, les obliga a los municipios a tener sus páginas de acceso de la información y transparencia, pero pues no tienen tampoco recursos o se hacen guajes y no imponen una partida especial para que creen esas páginas de internet. Entonces creo que la parte de fondos y subsidios puede dar paso a que el órgano garante poco a poco con las resoluciones que creen vaya haciendo políticas públicas a través de programas federales que incentive la mejor coordinación y funcionamiento de los órganos estatales. Yo aquí la dejo con el tema del sistema nacional. Y por otro lado, ver la posibilidad, incluso hasta ser aventados, echar un poquito de futurología de ese sistema nacional, qué comisiones o grupos de trabajo pudieran tener. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene 3 centros especializados de estudios, el de prevención social del delito, el de información, etcétera, el sistema penitenciario. Entonces, a lo mejor pensar en centros especializados, pequeños think tanks, que le provean al Sistema Nacional, al propio IFAI, de información. Y, por ejemplo, ahí va a estar otro de los castigos, que es transparentar el trabajo a través de indicadores de los congresos, perdón, de los órganos garantes estatales, ¿no? Decir, a ver, este es el ranking de cómo estamos en temas de esta información que se tiene que desclasificar. Este es otro ranking a nivel estatal de cómo. Y eso va a generar competencia también de los órganos garantes para que no se queden rezagados en el ámbito de la opinión pública. Yo aquí la dejaría. Bueno, hay claridad en que… ¿Quieres decir algo, Alejandro? Adelante. Nada más en la reflexión del Sistema Nacional de Transparencia, pues la importancia de considerar que si realmente lo que se quiere es la construcción del sistema, no solamente es la articulación y la coordinación de manera vertical en términos del régimen, ¿no?, federal y etcétera, sino también es la propuesta de articulación de manera horizontal, porque creo que muchos de los graves problemas que ocurren en estas últimas reformas es que se olvidan los lineamientos específicos de coordinación con los elementos fundamentales de por ejemplo, la política de transparencia. Archivos, a nivel estatal, eso es entiendo que viene la Ley General de Archivos, pero nuevamente creo que se tiene que articular un poco con ese trabajo, no solamente archivos, sino también responsabilidades, etcétera, pero nada más que como un principio general del trabajo de este grupo, o sea, pensar en el sistema no solamente en sus implicaciones verticales, sino también en sus implicaciones horizontales, porque eso van a ser lineamientos que eventualmente estaremos proporcionando a nivel de entidades federativas, no para obligar, sino para también sugerir una articulación a nivel estatal, que es en buena medida parte de lo que hace que fracase estrepitosamente a nivel estatal, ¿no?, la política de transparencia, nada más. Colegas, les pedimos ideas y ahí viene unas adicionales ahora de Federico. Sobre todo porque el punto que invitan sobre el alcance es muy rápido, sobre todo en la definición que vamos a tomar, porque al final del día el artículo 6 refiere que el organismo garante coordinará sus acciones con el ente de fiscalización, con el INEGI y los demás órganos garantes de transparencia.
en el tema de los sistemas, que habla de coordinación, por eso yo creo que la parte del punto que nos están diciendo en la reflexión es si efectivamente alcanza para hablar, yo creo que se instituye un sistema nacional, más allá si habrá o no un órgano rector o coordinador. Para mí hay un tema de sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública. Yo creo que la invitación a la reflexión es si de veras dentro de la ley vamos a constituir como tal un sistema nacional de transparencia y si va a haber un órgano rector o coordinador de ese sistema, porque por ejemplo en el caso del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues primero se habló primero de un tema de coordinación y luego ya se constituyó un sistema nacional. Hoy se habla de un tema del sistema, que lo tenía aquí abierto, del sistema, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, que textualmente quedó en la Constitución, que se constituyó un órgano para que se encargara del tema del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, yo creo que la definición aquí es si el sexto que ya está establecido nos alcanza para hablar de un Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y si en un momento determinado el órgano de la Federación será el órgano coordinador o rector, porque tiene que ver más allá de establecer organización, planeación, funcionamiento y coordinación con el orden estatal y con el orden del Distrito Federal, y obviamente esto implicará necesariamente, y aquí se plantea como facultades, pero si dentro del sistema habrá un programa estratégico, un programa nacional, un programa anual, más allá de los subsistemas que puedan existir. Yo creo que la invitación y la reflexión que nos están diciendo es si se puede crear este tipo de sistema como el que aquí se está señalando, si alcanza el sexto constitucional para eso, porque se decía, porque puede haber un tema de coordinación que se quede en un convenio, entre la Federación y el Estado y ahí quedó, o puede haber un tema nada más de establecer un tema de conferencias entre la IFAI y los órganos locales de transparencia, y hasta ahí, sin que necesariamente se hable de un sistema. Para mí un sistema es algo más profundo, es darle al órgano, digamos, coordinador o rector, pues determinadas facultades, como bien decía Juan Pablo, de política pública, para establecer este programa, insisto, estratégico nacional y anual en la materia, en coordinación obviamente con las entidades federativas. Porque también se mencionaba, a lo mejor existe esta posibilidad, decía Cecilia, porque es un órgano de equilibrio constitucional, pero también tener cuidado, porque también los órganos constitucionales locales se constituyeron como órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas. Y ese es el tema es, ¿qué va a hacer si se estima al final de que es un sistema nacional? Pues obviamente, si se da esa posición al IFAI como órgano coordinador del sistema, donde estará, y ese sistema ¿qué abarca? Nada más a los órganos de transparencia, o también dentro de ese sistema de transparencia está el órgano de fiscalización, el INEGI, no sé si me estoy explicando, es si alcanza el sexto para eso o solamente el tema de conferencias, como ya existe, como es el caso de la COMAI, y si tendrá que ser o no coordinador o rector de esa conferencia, el propio fue para presidir, o un sistema que implica algo más complejo que una simple coordinación a través de un convenio. En términos del documento de trabajo que hemos elaborado, efectivamente consideramos la posibilidad de que de la reforma constitucional o que la propia reforma alcance para crear un sistema nacional, y esto lo hacemos a partir del análisis de que al darle atribuciones al órgano garante federal de conocer de ciertos recursos que provienen de las entidades federativas, hay un claro mensaje de coordinación y con el propósito de uniformar, pero sí de generar una rectoría por parte del órgano federal. Lo digo tal cual porque creo que es el mensaje que da la reforma constitucional. Y en el documento de trabajo quisimos plasmarlo señalando en este sistema qué parte le toca al órgano federal y qué le toca al órgano estatal o a los órganos estatales, sí ubicando al órgano federal como un órgano de coordinación en este esquema, no con un simple convenio de coordinación, sino con mayores alcances, porque me parece que el sistema realmente lo que propicia es una coordinación integral entre todas las entidades federativas y la federación. Entonces, de esa forma es que desarrollamos probablemente el título
y no sé si sea el más afortunado o pudiera ser otro, pero está bajo el título de distribución de competencias, y realmente lo que está ahí plasmado es un sistema que pretendemos que se organice de cierta forma, o que proponemos que se organice de cierta forma, y que por supuesto puede ser perfectible, pero sí con una rectoría del órgano federal, porque pensamos que desde la Constitución esa rectoría está dada al ser el órgano que finalmente va a emitir los criterios finales para los órganos estatales, porque resuelve en definitiva incluso respecto de resoluciones que revisa de las entidades federativas. Entonces, la propuesta está en ese sentido. A ver, yo creo que una de las cuestiones es qué queremos del sistema, ¿no? Sí, porque a partir de qué queremos del sistema está la ingeniería que nos lleva a ese punto, ¿no? Y ahí sí difiere del sistema de seguridad pública, y por tanto, alrededor de eso tendría que estar analizadas cosas tales como si establecemos que el 3% del Producto Interno Bruto vaya para los institutos de acceso a la información, o establecemos algún otro rango. Entonces yo creo que ahí está, y tenemos que lidiar con el tema de las disparidades, pero además también de cómo se van estableciendo los referentes hacia los que se tiene que tender, digamos, y en eso confieso mi ingenuidad. El mejor sistema es aquel en donde tengamos órganos garantes de acceso a la información minimalistas, ¿no? En donde el minimalismo tendría que ser expresión de que las autoridades administrativas, judiciales y legislativas funcionan tan bien que no es necesario llevar a cabo recursos, ¿no? Ese sería el mundo de mis sueños. Bueno, entonces creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Y efectivamente me parece que de las atribuciones constitucionales tenemos un conjunto de piezas fuertes que creo que van a ser como las columnas vertebrales del sistema, ¿no? Por supuesto, la facultad jurídica del IFAI para tomar decisiones de última instancia. Entonces yo creo que sí, ahí está, tendremos que construir un sistema en el cual eso que supondríamos se va a dar a través de la activación por parte de los ciudadanos o a través de las facultades de atracción que tenga el IFAI, tendremos que reforzarlas enormemente, pero además darles un carácter como exponencial, ¿no? Y me parece que aquí un sistema de precedentes, ¿no?, debe ser muy bien construido, porque a partir de ahí son, en el caso por caso, la construcción de un sistema fuerte y ver, por supuesto, es una de las preguntas, el carácter vinculante de los precedentes, ¿no?, hacia los institutos locales, y por esa vía, digamos, se va transmitiendo el conocimiento y la fijación de políticas. Ese, por ejemplo, puede ser uno de los mecanismos centrales, ¿no? Entonces, digamos, hay otros, pero por ejemplo, yo creo que tiene que ver esa otra parte, de qué manera se van estableciendo, por supuesto, las políticas públicas y los lineamientos y para quién vinculan, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia central en si el IFAI deja de ser un descentralizado y pasa a ser un autónomo, porque su capacidad vinculante va a ser distinta, ¿no? Es decir, como órgano de la administración, bueno, podría establecer un lineamiento que vincule a la administración, pero ahora creo que ya eso no va a funcionar de la misma manera. Entonces, ¿de qué manera va estableciendo esa otra parte los lineamientos? ¿Y de qué manera va estableciendo la otra cuestión? Los mecanismos de retroalimentación del sistema, ¿no? Es decir, a través de los informes se localizan problemas, y entonces cómo en este mecanismo de coordinación con archivos, con auditoría, se lleva a cabo un conjunto de acciones de política pública, que ya no es la técnica del goteo, para mejorar a la administración, ¿no?, y para detectar dónde están los problemas y para enfrentar los puntos en donde están haciendo agua, ¿no?, seguro social, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí está como otra de las claves del sistema, ¿no? Perdón. Yo voy a regresar al punto porque Pepe
ahora sí que por alusiones personales con el tema de los recursos, yo quisiera comentar lo siguiente. Efectivamente me parece complejo el mecanismo de ponerle un porcentaje. Mira, en algunos estados de la República, el mío específicamente, el Poder Judicial por constitución tiene un porcentaje del presupuesto anual. Se puso en la Constitución y eso le da al Poder Judicial una autonomía y una fortaleza y ha ayudado muchísimo a construir una serie de cosas que no se podían construir antes porque dependía de la relación del presidente del tribunal con el gobernador. Entonces, sí funciona en el ámbito local establecer ciertos mecanismos que si no vienen en la ley general va a ser imposible establecerlos en las leyes locales. Esa es mi primera acotación. El segundo punto que yo te decía o que yo quisiera comentar es el tema del Sistema Nacional de Transparencia. A mí me ha preocupado mucho que veamos el tema de la transparencia como un tema de resolución de recursos, y lo he dicho en muchísimos lugares. Se ve, tú revisas sobre la reforma constitucional y pareciera que la gran preocupación de la reforma es tener una segunda instancia que resuelva los recursos locales, y al final el fondo de la preocupación tiene que ver con la capacidad institucional de los órganos locales de resolver fuera del ámbito y de la injerencia de los gobernadores. Ese sí es una señal y está clarísima, pero la pregunta es, ¿ese es el único problema? ¿Es la única preocupación? Yo no creo que sea la única preocupación. Yo creo que hay otros problemas que tienen que ver con mecanismos proactivos de la transparencia y del acceso a la información que no se están utilizando, porque no hay recursos, porque no hay destinados recursos para un sistema nacional de transparencia, porque los órganos locales se dedican a la operación cotidiana de recursos, y mientras más nos llenan de recursos, menos capacidad institucional tenemos. Y eso está pasando, por ejemplo, en muchos estados de la República, en donde el propio gobierno, de una manera discreta, llena al órgano garante de recursos y lo pone en una situación muy complicada, porque cuando te tienes que dedicar a resolver recursos, dejas de hacer otras cosas. Y hoy la transparencia yo la veo en un sistema nacional más de un tema proactivo de publicación de la información. O sea, ¿cómo vamos a llegar a profesionalizar a la función pública para que la información se publique y nosotros seamos vigilantes de que la información esté en los medios electrónicos o esté pública y no sea mediante el ejercicio de acceso a la información, que si finalmente sigue siendo caro? O sea, una solicitud de información sigue siendo mucho más cara que una consulta en un portal de internet. Digo, y esto es porque estamos demasiado preocupados en resolver recursos y no en ver si esa información está en los portales de internet. Y yo creo que ahí esa es otra gran oportunidad del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cómo vamos a construir? Y ahí es donde viene el tema de mi preocupación del sistema, por ejemplo, del sistema Infomex, que como se fue construyendo, fue un sistema parchado de Infomex locales que no se interconectan entre sí, que no tienen entre sí un mecanismo de funcionamiento y que si yo quiero hacer una solicitud en Tlaxcala y otra en Jalisco con el sistema Infomex, me da una realidad diferente. Pareciera que es igual en la carátula, pero cuando haces el ejercicio te das cuenta que no lo es. Entonces, yo creo que ahí están los grandes retos, porque la gente, el ciudadano, lo que está pidiendo es información pública, no estar haciendo solicitudes de información, no que haya recursos preciosos donde le resolvieron, le dijeron que la información se la van a entregar, es que pueda haber la información. Y entonces, esta es una gran oportunidad de dotar de presupuestos, recursos y sobre todo elementos al sistema nacional para que pueda operar. Yo no veo al IFAI, por ejemplo, en este mecanismo de una segunda instancia en una parte tersa, y lo voy a decir hablando desde la parte de los estados. Ha sido complejo que los estados entiendan que va a haber una segunda instancia, y ha sido complejo porque aunque se minimizó la discusión al interior de la Comaip, aquí están Blanca Lilia y Federico que lo pueden decir, la realidad es que eso se veía otra vez como volver a centralizar el sistema de transparencia y como si los órganos locales no estuvieran haciendo su trabajo. Y aunque efectivamente puede haber algunos casos en que no estén haciendo su trabajo, también hay unos casos en donde con pocos recursos se han hecho cosas muy buenas. Entonces, aquí el punto es cómo limamos esas cuestiones de otra vez el juego del centralismo y construimos realmente un órgano rector en donde todos trabajemos por homologar la forma de entregar información. Yo creo que esa es la gran discusión de la ley general. Por eso creo lo trascendente de esta ley está en cómo nos atrevemos a hacer cosas que a lo mejor nunca nos hemos atrevido a hacer en otras materias y que pudieran sorprender jurídica y legislativamente
en este proceso, no solamente al área política, al ciudadano, porque los órganos garantes locales vamos a seguir siendo la última instancia para los sujetos obligados y las presiones van a seguir existiendo. Eso, y si no tienen un sistema que los arrope, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. O sea, porque las presiones van a seguir existiendo, porque para el sujeto obligado no hay una siguiente instancia. Entonces, yo lo dejo sobre la mesa porque me parece importante. Creo que Miguel toca un tema importante al que pretendí referirme al principio y que a lo mejor no pude expresar con tanta claridad. Ese es el tipo de política al que me refiero, que debe generarse en mayor o medida a partir del órgano garante, que puede ser orientador, insisto, y no necesariamente obligatorio, pero que no está resuelto únicamente en resoluciones de recursos de revisión, ¿no? Y es una política de transparencia proactiva, una política de publicar la información en ciertos formatos, en fin, pero justo es en donde a lo mejor la gradualidad es la que se tiene que definir, pero tiene que partir de algo para que pueda generarse esta cultura y esta política en la administración y en el gobierno en general, en el Estado. Bien, estamos ya en la hora. Vamos a concluir. Les pedimos insumos para fortalecer lo más posible esta idea de un sistema nacional, y vaya que nos han dado con ideas sumamente sugerentes, pertinentes. Les agradecemos mucho. Y está claramente asentado que la reforma constitucional permite la arquitectura de un sistema nacional de transparencia, y también se ha aclarado que estamos pensando en dos cuerpos legales, la ley general y la ley federal, que nos da mayor claridad sobre el alcance de este grupo en específico. Para el día de mañana vamos a abordar, y lo haremos, trataremos de hacerlo de la forma más estructurada posible, el tema de el alcance del tratamiento del derecho de protección de derecho y acceso a los datos personales en el marco de nuestra discusión. Mientras tanto, les voy a pedir que para mañana nos hagan el gran favor de identificar los temas en los que se sienten con muchas ganas de venir, de no perderse, uno, y dos, qué fechas no pueden venir, de forma tal que nosotros podamos hacer un calendario que aproveche lo más posible su expertise y su vocación. Comisionados, algunas palabras para terminar. Por mi parte, muchísimas gracias de esta generosidad que han tenido y tendrán en las próximas semanas con nosotros, por su tiempo, por las aportaciones tan sólidas, tan formativas, y que en este ejercicio de lluvias de ideas también a nosotros nos va a permitir cumplir con el principal mandato, facilitarle el acceso a información al ciudadano. Creo que ese es el deber ser de la construcción normativa, que como bien dice Ale, bueno, podemos ponerle tantas trabas que luego no la podamos bajar a su operación, ¿no? Pero creo que nos tenemos que poner la meta más alta en una oportunidad que tenemos inédita a lo que se va hacia adelante como una entrega de una ley general y posteriormente una ley federal. Se los agradezco infinitamente, muchísimas gracias y me encantará estar cuantas veces pueda escuchándolos en estas discusiones. Pues nada más, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Creo que esta diversidad de orígenes de todos los que estamos aquí en la mesa le da una enorme riqueza al debate, el hecho de que pues además de investigadores académicos nos acompañe quienes han estado directamente en la operación, porque en efecto de pronto nos perdemos en este centralismo y a veces se nos olvida que, por ejemplo, la reforma al sexto
de 2007, pues provino de un impulso local. Y no solo eso, ha habido muchas otras reformas en este reconocimiento del federalismo que han salido de los estados. Entonces, creo que es muy importante esta, digamos, multiplicidad de criterios y de enfoques. Seguramente, ya lo dijo el secretario Juan Pablo Guerrero, va a haber algunos puntos en los que sea difícil coincidir, más allá de esta cuestión de que cada abogado pues tiene un mundo en su cabeza, ¿no? Somos terriblemente complicados, pero sí debemos de tener muy presente que los plazos, y bien lo decía José Roldán, nos pueden comer, ¿no? Entonces, hay muchos temas en la mesa, seguramente va a haber unos más álgidos que otros, va a haber algunos en donde sea más complicado ponerse de acuerdo, y ahí habría que pensar, o hay que pensar de una vez, que pues lo que se va a hacer es poner corchetes para tener verdadera oportunidad de avanzar y entregar un documento que pueda ser pues en realidad utilizable por el Congreso, porque a destiempo nada es positivo. De verdad, muchas gracias. El día de hoy ha sido muy rico, muy rica la discusión, muy rico pues digamos este debate, y de verdad pues muchas gracias por acompañarnos y darnos su tiempo. Bueno, me suscribo todo lo expresado por mis colegas, un agradecimiento a todos ustedes. Y yo he tenido la oportunidad de ser integrante de un instituto local de transparencia con toda la historia que le precede y le antecede. Y para mí sí era muy importante, obviamente, que todos los expertos, pero que estuvieran autoridades de los institutos locales. Yo quiero ofrecer una disculpa porque les avisamos en el último momento, estuvimos antier todavía en estas definiciones. Agradezco a Miguel, a Federico y bueno, a Blanca Lilia. Lamento mucho que no se encuentre Adrián Alcalá del Instituto de Baja California, porque ya fue antier cuando recibió el correo de invitación, pero sí es muy importante que nos enriquezcan con todas sus experiencias, porque al final de cuentas puede quedar una muy buena ley general, pero cuando uno ha aplicado la ley en el ámbito local es cuando se da cuenta de todos los pues, tropiezos, obstáculos y situaciones de las que padecen los institutos locales. Digo, el IFAI estamos en otra circunstancia, pero yo sé también lo que han pasado los institutos locales y ya hace pues más de 10 años. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, Ale, Gerardo, Pepe, todos. Y también yo quiero hacer un reconocimiento, Miguel, Ana Cristina, pero quiero hacer un reconocimiento al área de Cecilia Azuara, a todos los involucrados, porque a Rosa María Bárcena, a las otras direcciones y a todos los que han trabajado. Quiero decirles que, bueno, tengo costumbre de salir un poco tarde de este instituto, pero nadie se puede ir después que la comisionada. Y resulta que me encuentro a la gente de Rosa María un día a las 12 de la noche aquí trabajando, haciendo de veras un gran trabajo. Entonces, yo de mi parte también, para que ellos conozcan las áreas del IFAI que han estado involucradas trabajando en esto. Entonces, pues yo creo que hay que transmitirles también un agradecimiento a todos los involucrados en esto. Pues muchas gracias a todos.